La historia de cómo nosotros entramos en el terreno, en el campo de esta especialidad, la patología, es sumamente chistosa e interesante, porque originalmente nosotros íbamos a ser pediatra, e incluso la última rotación nuestra por el área de esa especialidad de los niños, el director encargado de esa área estaba encantado y me llevó al Hospital Cook County de Chicago para recomendarme al jefe del departamento del Hospital de Niños del Cook County. Entonces yo gané esa posición en el hospital y el primer día con el doctor Rubinstein, creo que se llamaba él, pasamos a la sala a atender los niños y resultó ser que nosotros hacíamos preguntas de cómo se transmite esa enfermedad y cuál es el germen que la causa y por qué algunos niños la desarrollan y otros no, y por qué esto así, esto acá. Y al final de la ronda de pase de visita a los pacientitos, el jefe del departamento me llevó a una parte y me dijo, vamos conmigo, que tenemos que pasar por el departamento de patología. Y yo lo acompañé y allá al jefe del departamento de patología, el doctor P.B. Santos, él le dijo, te traigo un prospecto para patología. Él vino aquí para pediatría, pero por las preguntas que hace y por las inquietudes que tiene, pertenece al área de la patología, que es donde se investigan las enfermedades. Así que aquí lo tienes y con él te quedas. Así entré yo al área de la patología. La medicina debe ser una rama del saber cuyo compromiso es buscar el bienestar, la salud de la persona, del individuo, de la familia, de la comunidad, de la población. No puede bajo ninguna circunstancia ser vista como una empresa, como un negocio, que es desgraciadamente una de las maneras que nos están vendiendo hoy día, que veamos la medicina como una empresa cualquiera que vende unos servicios. Yo pienso que el ver la práctica médica como un cliente y yo un proveedor de esos clientes es el comienzo ya de la degeneración de la práctica de un área de la ciencia que tiene que ver con la vida humana, que tiene que ver con lo más preciado que tiene cada persona, que es su vida y de la que depende su familia y de la que a su vez depende su entorno social en el que usted se desempeña. De modo que en una práctica con ética debemos ver primero la salud, el bienestar de la persona, de su familia, de la comunidad, de la humanidad, el bienestar de la humanidad y no una oportunidad de enriquecernos a costa del dolor y el sufrimiento ajeno. Pienso que esa playa de jóvenes que habrá de sustituirnos a nosotros tiene que poner sus pies sobre una base y agarrarse de principios, que es primum non nocere. Lo primero es no hacer el mal y ser humildes y saber que la práctica médica es un sacrificio de 24 horas, los 7 días de la semana, el año entero y toda una vida como un sacerdocio entregada a servir a los demás. El que no se sienta en la capacidad de estar dispuesto y llenarse de satisfacción, que lo llaman a las 3, a las 4 de la mañana, a la medianoche, que se presentó un parto, que hay un niño con fiebre, que hay una persona con una apendicitis aguda, que hay un baleado, que hay un herido, que hay que irlo a intervenir, a operarlo, y entonces no escatimar esfuerzos para estar en el lugar, el momento apropiado para salvar vidas.
que hay una tormenta, que hay un ciclón, usted está en las áreas donde lo puedan necesitar para auxiliar, para atender a quien los necesite. Esa juventud debe saber que ese tipo de especialistas, que ese tipo de profesionales es indispensable, porque la sociedad debe contar siempre con esos hombres y esas mujeres dispuestos a darlo todo por el bien de los demás. Cuando pienso en país, pienso en mi región, pienso en el mundo. Yo sueño con un país, con una nación, con un mundo de hermanos y de hermanas, donde la existencia del que me queda al lado sea un soporte a mi propia existencia y yo a su vez les sirva de soporte a él y a los demás. Y entre todos podamos hacer una gran cadena fuerte donde la felicidad de uno sea compartida con todos y el dolor de uno sea el dolor de los demás. Y de esa manera podamos vivir en paz, progresando en conjunto, con bienestar, pero no mirando al prójimo como al enemigo, sino mirando al prójimo como al hermano, porque eso tiene una profunda raíz cristiana, eso tiene raíces en todas las religiones del mundo, donde veamos que nosotros somos parte de un cosmos, parte de ese universo, de una energía total, y que por tanto el dolor, el sufrimiento y la pérdida del prójimo, del vecino, es el sufrimiento y el dolor mío. Por eso siempre recuerdo aquella frase que tomó para su libro ¿Por quién doblan las campanas?, Hemingway, que decía: ¿por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas. Las campanas doblan por ti, doblan por mí. Las campanas doblan por nosotros. Entonces, de ese pensamiento de país, de ver cómo nosotros desarrollamos y contribuimos a una sociedad próspera, feliz, segura, en paz, sincera, en donde la humildad, el decoro y el trabajo sean las prendas que se alaben más en la especie humana. Ese país es un país de todos y para todos y todas, en donde, digamos todos, vale la pena vivir. Cuando pienso en sociedad, tengo que necesariamente arrancar de la sociedad chica. Es decir, el hogar, la familia es la unidad, la célula estructural de la sociedad. Si mi familia anda bien, yo estoy aportando ya la primera célula de fortaleza y de bien común. Entonces, la familia es el punto donde usted utiliza como referencia: lo que yo quiero para mi familia es lo que quiero para los demás. Entonces, el modelo de vida, el modelo de interacción que yo voy a poner para que los otros sepan que no es de boca, sino que es de hecho. Mira, así yo quiero que mi hija, que la esposa, que mis hermanos, que mi padre, que mi madre, que todo lo que constituye ese núcleo grande que es la familia, lo que haga sea multiplicarse y entonces ser ese país, esa nación, esa región, ese mundo en el que yo creo que es posible ese mundo mejor. Y por tanto, mi aporte debe ser mi propia familia, que yo se lo ponga como modelo. Esto es lo que yo soy y esto es lo que yo quisiera que sea el universo, mi entorno, el total. Aquí está la parte y con estas partes hacemos el todo.